Edgar Cayce ha sido llamado como el profeta durmiente, el padre de la medicina holística y uno de los psíquicos más célebres de Estados Unidos y el más documentado del siglo XX. Durante más de 40 años realizó alrededor de 14.000 lecturas psíquicas, abordando temáticas respectivas a la salud, la filosofía y la reencarnación, los sueños y su interpretación, sobre las percepciones extrasensoriales y los fenómenos psíquicos, el crecimiento espiritual, meditación y oración. Su extrema habilidad para conectar con las otras realidades radicaba en su facilidad para canalizar en profundos estados de inconsciencia, lo que le permitía acceder a la mente superconsciente y obtener información de enorme exactitud, lo que le posibilitó la realización de profecías que lograron cumplirse. Edgar Cayce brindó sus cuantiosas lecturas sobre la Atlántida a partir de los años 30, y a menudo los individuos que acudían a su encuentro recibían información detallada sobre sus propias vidas pasadas en este legendario continente perdido. También mencionó que muchas de estas almas estarían reencarnando nuevamente en la Tierra desde hace mucho tiempo para influir en la consciencia humana. Son tiempos de cambio y transformación espiritual constantes. Según la información canalizada por el psíquico, el continente mítico de enormes proporciones se encontraba entre el Golfo de México y el Mar Mediterráneo. En el medio del Océano Atlántico se encuentra el Mar de los Sargazos, y es en esta ubicación geográfica en donde se habría hundido una de las 5 grandes regiones de la Isla Perdida. Considerada como el Edén del mundo, y nombrada también como Poseidía, junto con O y Arian. Edgar Cayce dijo que los atlantes tenían la piel roja, y que los indios iroqueses fueron sus descendientes puros, quienes estuvieron formados por las tribus Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Seneca. Curiosamente, estas tribus de América del Norte tenían una sociedad matriarcal. Antes del diluvio legendario, el componente femenino habría sido la fuerza dominante en todo el mundo antiguo. Pero después del intento de exterminio humano por parte de los dioses, las fuerzas masculinas se volvieron dominantes. Sin embargo, los tiempos de cambio y consciencia demandan la unificación de ambas fuerzas masculina y femenina. Edgar Cayce describe que los lemurianos y los atlantes primigenios se manifestaron como mentes y espíritus puros sin cuerpos físicos. Posiblemente sus creaciones también se habrían expresado en las dimensiones etéricas, a manera de ciudades de luz. En aquellos tiempos antiguos la telepatía era el único medio de comunicación, una época que podría datarse como anterior a la leyenda simbólica de la Torre de Babel, donde se relata un tiempo mítico en el que todo el mundo hablaba un mismo idioma. Las almas que conocemos como Jesús y María, habrían llegado a la Atlántida con el nombre de Lilith y Aemirius. En el inicio ambas entidades habrían conformado una única superalma, y como aspecto femenino y masculino, tomaron conciencia de que la dualidad en la realidad tridimensional forzaba la separación de los aspectos gemelos de las almas, por lo que decidieron impulsar y abrir el camino al proceso de materialización, logrando una convivencia más dinámica y equilibrada entre todos. El desarrollo nos transformó en entidades cada vez más individualizadas, y nuestra consciencia expandida se adaptó al mundo de las formas y la fisicalidad, y la conexión con las dimensiones espirituales y las capacidades extrasensoriales redujeron su nivel de presencia, comenzando un largo camino hacia el lenguaje y la tecnología. Los cuerpos físicos de los primeros atlantes no habrían sido tan densos como los que tenemos hoy en día. Estos adquirieron muchos tamaños en cuanto a estatura, desde los que se pueden llamar enanos hasta los gigantes. Porque en aquellos días había gigantes en la tierra, hombres tan altos como de 10 a 12 pies de estatura, y en proporción, bien proporcionado en todas partes. Y el más ideal fue Adán, que fue en ese período en que él apareció como 5 en 1. ¿Ven? En este caso la fisonomía era la de una cabeza completa con un ojo adicional, por así decirlo, en aquellas partes que se convirtieron en lo que se conoce como el ojo. Al principio estos aparecían en cualquier porción que el cuerpo deseara para su uso. Las vestiduras del principio de los tiempos atlantes se basaban en pieles de animales, y cubrían los elementos de la fisonomía que formaron parte de los deseos que habrían movilizado ciertas fuerzas destructivas en las experiencias del terreno de la dualidad. Es posible que la correcta gestión de los impulsos corpóreos haya sido un proceso dificultoso.
Pero gracias a la unión con las fuerzas naturales y cósmicas, los atlantes lograron desarrollar una de las civilizaciones pacíficas y tecnológicas más avanzadas de todos los tiempos, superando con creces a la civilización actual. No solo poseían la capacidad de viajar a otras realidades con el poder del pensamiento, sino que podían transportar sus cuerpos físicos para trasladarse y conocer las diferentes partes del universo. El período más glorioso de la Atlántida sucedió en el año 210.000 a.C., hasta los años 50.722 a.C., la época en la que se produjo la primera destrucción de la isla. Fue en esta edad de oro en donde se manejaron medios de transporte aéreos con tecnología antigravitatoria, además de otros medios marítimos y submarinos. Edgar Cayce nos revela en sus lecturas que los atlantes podían tomar fotografías de personas y lugares que se hallaban en otras dimensiones, tenían equipos capaces de dilucidar lo que se encontraba detrás de las paredes, y aseveró que no existen herramientas modernas conocidas que puedan replicar la precisión del corte realizado en la polémica calavera de cristal de Michel Hedges. Los atlantes debieron de necesitar de una fuente de energía extremadamente poderosa, capaz de alimentar la utilización masiva de sus tecnologías superiores. Las lecturas del profeta durmiente mencionan la utilización de los cristales como fuente de poder. Estos elementos naturales se utilizaron como dispositivos de comunicación con otras realidades. Conjuntamente con los gases y los vapores provenientes del interior del planeta se utilizaron para producir luz, calor, electricidad y la energía de propulsión necesaria para mover los vehículos y las maquinarias de la Atlántida. También se relata que existió un conjunto de cristales que permanecieron sintonizados con los rayos de la estrella Arcturus, pudiendo canalizar su energía, siendo utilizados para el rejuvenecimiento y la sanación, y para la conexión de las mentes con el cosmos y las fuerzas creativas. Una función que los templos atlantes también desempeñaron. A los habitantes de esta época dorada, se los identificó como los hijos de la ley del uno. Edgar Cayce también habló de la piedra Tuaoi, un cristal colosal que actuaba como la central eléctrica principal y el núcleo que mantenía la vida, impulsaba el desarrollo y la longevidad de toda la magnífica isla, el corazón de Atlantis. Los hijos de Belial fue un grupo de almas que ocasionó la gestación de la decadencia y la destrucción de la Atlántida al buscar la gratificación propia y la autosatisfacción, ejerciendo la avaricia, la arrogancia y el egoísmo desmesurados. Fueron estas entidades las que alimentaron la decadencia moral, la locura por el poder, la falta de respeto por la naturaleza, la ignorancia de la unión con las fuerzas cósmicas y un creciente sentido de superioridad y jerarquía, que terminaron por sumir en el caos a la mítica Atlántida. El liderazgo de Aemilius fue reemplazado por el de Esai, y las vibraciones armónicas se transformaron en energías lúgubres que incentivaron por primera vez la entrada de animales peligrosos al continente, como tigres dientes de sable, mastodontes y mamuts. Una excusa perfecta para crear nuevos modelos armamentistas de destrucción. Los dispositivos de regeneración, rejuvenecimiento y sanación atlantes se transformaron en máquinas de muerte. La gran piedra Tuaoi fue convertida en un conducto para las fuerzas destructivas, y posiblemente posibilitó la entrada de otras entidades oscuras a nuestro mundo, parasitando las mentes de los hijos de Belial. Los cristales desafinados provocaron una falta de armonía colosal con el campo electromagnético de la Tierra, perturbando la sintonía con las esferas circundantes. Las lecturas del psíquico declaran que el planeta se pronunció en contra de estas vibraciones y se produjo la primera destrucción. Los materiales ubicados en las profundidades del planeta entraron en erupción, la zona cercana al actual Mar de los Sargazos acabó por hundirse en el abismo, y el gran continente acabó por dividirse en 5 islas. Con este reinado, con estas fuerzas destructivas, encontramos la primera transformación de los fuegos de los altares en sacrificios de los cautivos, y comenzó el sacrificio humano. Con esto también vino el primer éxodo de gente, primero a los Pirineos, luego a o aquellos pueblos que luego fueron el comienzo de los incas, y luego los de los montículos en América del Norte. A pesar de la violenta reacción del planeta, los hijos de Belial continuaron luchando hasta tomar el control de los hijos de la ley del uno.
Si los hijos de la Ley del Uno elegían permanecer en la Atlántida, entonces debían luchar contra las fuerzas de Belial. Esta situación expuso ciertas actitudes y energías belicosas que ellos no querían desarrollar, y muchos optaron por migrar a otras tierras para poder continuar con la unión de las fuerzas creativas, enseñando a todos aquellos que quisiesen escuchar. Las lecturas de Edgar Cayce describen los intentos de algunos sacerdotes y sacerdotisas bien intencionados y comprensivos que intentaron dar la bienvenida a los hijos de Belial, creyendo que la cooperación podría ayudarlos a regresar a la verdad. Pero finalmente se vieron corrompidos por las fuerzas destructivas, hundiéndose en la oscuridad y la desesperación. 3 sacerdotes atlantes, Atlan, Iltar y Eb-Sub, determinaron que la era de la Atlántida había terminado. Conservaron la historia grabándola en tablas de piedra, y cada uno de estos 3 sacerdotes acogió un conjunto de estos registros con la intención de preservarlos para un futuro en el que la humanidad buscase conocer la verdad. Iltar zarpó con 10 compañeros hacia la costa de Yucatán. Eb-Sub navegó hacia Egipto, y Atlan escondió sus tablillas en la bóveda de su templo en Poseidia, cerca de la actual Bimini. Sin embargo, en los años 28.000 y 22.000 a.C. se produjo una segunda destrucción, acabando con los templos atlantes y hundiendo algunos de estos archivos, mientras que los textos recuperados fueron llevados posiblemente a Guatemala, en el actual sitio arqueológico de Piedras Negras. Las lecturas del vidente señalan que los escritos de la historia de la Atlántida escondidos en Egipto se encuentran en una cámara subterránea debajo de la pata derecha de la Esfinge, cumpliendo la función del centinela que guarda y protege estos antiguos secretos. Estas crónicas contendrían la historia de la Atlántida desde el momento en que el ser humano energético comenzó a materializarse, hasta los últimos tiempos de su destrucción. Además se encontrarían los archivos referentes a la pirámide de la iniciación, la cual también habría sido construida por atlantes. Recordemos que tanto las pirámides de México como las pirámides de Egipto están alineadas con Orión, por lo que se puede observar la existencia de un conocimiento que trascendió los límites del tiempo y el espacio. Un conocimiento que provino de una única fuente. Es interesante pensar en la posibilidad de que los antiguos hayan ascendido a sus líderes atlantes al rango de dioses y los hayan esculpido, como una forma de honrar a sus antepasados antediluvianos. La destrucción final de la Atlántida se habría producido en el año 10.040 a.C. Durante los siguientes miles de años, las almas continuaron emigrando y muchos establecieron sus templos en las nuevas tierras, con la intención de retener y salvaguardar la sabiduría, y así mantener un cierto nivel de luz en el planeta y la humanidad. Según las lecturas del psíquico, los archivos que contienen la historia de la Atlántida no serán descubiertos hasta que el tiempo de la humanidad lo permita. Seremos capaces de recuperar la consciencia de nuestra unión con las fuerzas cósmicas y naturales, las cuales podrán ser utilizadas para atender nuestras necesidades materiales. Sin embargo, como humanidad debemos de cuidar que nuestro ego no logre dominarnos, porque son muchas las fuerzas oscurecidas que están intentando abusar del conocimiento tecnológico para jerarquizar, dominar y esclavizar. La información nos ha sido entregada a través de diversos medios, posiblemente como advertencia, para que tomemos conciencia y aprendamos a manejar, gestionar y canalizar nuestros impulsos creativos hacia la co-creación desde el corazón.